Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos una vez más desde aquí, desde Más Radio. Estamos con más podcast y de verdad que es de mucha alegría tener a un invitadazo hoy. Estamos con Jonathan Lacutir, más conocido como Johnny Lacutir. Gracias. En todos los medios donde se mueve. Y bueno, Johnny, bienvenido. Gracias. No, pues muy feliz por la invitación de mi compadre Jesús Sierra Chuy, que lo quiero mucho, es mi hermano. Y nada, qué más bonito y qué más bacano que hablar entre hermanos y entre amigos. Así es, pues esa es la idea, conversar un poco, Johnny, de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, ¿sí? Porque bueno, yo he vivido un poco esta experiencia de lo que vamos a hablar hoy, pero pues también sé que tú lo vives más a fondo, ¿sí? También sé que no lo haces temporalmente, sino que lo haces de lleno, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que se levantan muchos misterios, se levantan muchos mitos y se levantan también muchas teorías que de pronto cohíben a muchas personas y a muchos músicos, que es lo que vamos a hablar precisamente hoy, y los cohíben de trabajar, porque pues yo creo que se crean muchos paradigmas acerca de este tema. Y de lo que vamos a hablar hoy, para que todos vayan entrando en contexto, es de los músicos profesionales cristianos que se mueven en el medio secular, por llamarlo así. Ok. Sí, porque pues no es música mundana. Exactamente. No es música mundana, es como ¿cierto? secular. Sí, música secular, sí. Pero pues sabemos que la música es una sola. Entonces cuéntanos, Johnny, un poco de tu experiencia. Primero vamos a saber dónde trabajas, con quién trabajas, qué has hecho. Y pues todo, cuéntanos de ti un poco. Bueno, no, pues yo me desempeño como baterista profesional hace ya varios años. Muy feliz de poder trabajar y de tocar y trabajar y poder ganar dinero y conocer ciudades, conocer gente, vivir experiencias de la música, que eso es un sueño que para muchos lo ven como algo imposible, pero pues sí se puede lograr. Y nada, pues baterista de La Reforma desde hace mucho tiempo, baterista y director de Adriana Lucía durante 7 años, ahora baterista de Aterciopelados, y también he tocado con artistas como Sebastián Yatra, como Martina la Peligrosa, Juancho Style, y bueno, colaboraciones con amigos cristianos también como Gilberto Daza y varios artistas cristianos ahí donde Sí. se me van ahorita los nombres, pero Sí, recuerdo que también hiciste algo de vallenato con Beto Villa. con Beto Villa hicimos algo de vallenato. Beto Villa Junior, ¿no? Beto Villa Para Junior. hacer la aclaración. No, pero ese concierto fue Beto Villa Junior cantando y el maestro Beto en el acordeón. Entonces Fue Beto al cuadrado. Sí, Beto al cuadrado. Entonces, sí, ¿no? Con varios artistas de vallenato, de reggaetón, de rock, de todo. Entonces, como que... y me desempeño también como docente acá en el Instituto Canción y en Tunja, en una universidad que se llama la Juan de Castellanos. Y no, pues feliz de aportar siempre todo de mí a ustedes, que sepan un poquito más de mí. Bueno, ahí tenemos a Johnny. Este es Johnny, profesor, maestro, graduado de la Universidad Inca de Colombia. Actualmente baterista de Aterciopelados. Bueno, yo sí quiero que tú arranquemos contándonos algo, que tú nos cuentes algo. La primera vez que tú audicionaste para una banda secular reconocida, creo que fue Adriana Lucía. Listo. Cuando a ti te llaman y te dicen, Johnny o Jonathan, no sé cómo te habrán dicho, no sé quién te llamó, y te dicen, quedaste, ¿tú sentiste que había algún problema en cuanto a tu fe, ¿sí? O en cuanto a tu creencia en ir a tocar, o tenías muy claro por qué te presentaste? Yo creo que yo tenía muy claro el por qué, tenía muy claro el de por qué soñar, ¿no? Entonces, pues uno primero tiene que diferenciar la adoración o ministrar o el servir con trabajar, ¿no? Que en este caso sería trabajar. Es como, yo siempre pongo un ejemplo muy chévere, es como que si tú eres cristiano y yo te voy a decir, vas a trabajar en Bancolombia, pero los dueños de Bancolombia no son cristianos, entonces tú no trabajarías en Bancolombia. Interesante ahí. O, si me entiendes, o vas a trabajar en otro lado, pero si la empresa no es cristiana, entonces yo no trabajo. Entonces, como que siempre señalen a los músicos, ¿no? Y ellos no se ven para adentro. Sí, entonces, o sea, tu jefe es cristiano, la gente que te rodea es cristiana,
hacen devoción. No, entonces estás trabajando porque tienes que comer, porque es algo totalmente laboral. Lo mismo pasa con nosotros. Adriana Lucía es una empresa, Aterciopelados es una empresa, uno trabaja para ellos, ¿sí? Entonces como que no siempre, nunca llevé como eso no sé, de contextualizar las dos cosas en el mismo lado. Sí, sino de separar muy bien mi servicio en la iglesia, en la adoración, y otra cosa es trabajar. Y gracias a Dios puedo trabajar con la música y bueno, trabajo en estas empresas, trabajo en estos proyectos entonces cuando yo recibí la noticia para mí fue como, bueno, voy a comenzar a trabajar, es un sueño, trabajo en lo que amo, trabajo en mi pasión, entonces es increíble. Mira que eso es bien curioso lo que tú dices, porque si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, si yo no quisiera contaminarme, si eso fuera real de que dicen de que se contamina, o sea, quiere decir que en nosotros trabajo la gente no se contamina. ¿Cierto? Exactamente, no solo nosotros. Solo los músicos, solo los músicos. O sea, que quiere decir que si yo no quisiera contaminarme, tendría que trabajar ¿en dónde? Es que yo creo que hubo una época muy, no sé si llamarla religiosa de la iglesia, que hasta ahorita está despertando, porque yo me acuerdo que en la iglesia hace muchos años los únicos géneros santos era la ranchera, el vallenato y los himnos. De resto de todo era satánico. Sí. Entonces, y todo era del diablo, y también que te ibas a contaminar. Entonces, si uno tocaba rock en el altar, contaminaba el altar, o sea, como que pasaba, pero el vallenato sí. Yo no sé quién fue el que dijo eso, que esos tres géneros eran los que sí son santos y los otros no. La guaracha. Sí, entonces como que ya obviamente ya hemos cambiado como mucho el chip de que podemos ir progresando y que no se trata de contaminar o no contaminar. Yo creo que en tu trabajo, pues, no importa que sea una empresa cristiana o no sea, o no sea cristiana, o pues, no sé, sea una empresa como normal en la vida, yo creo que lo que marca la diferencia no es la empresa ni el artista. El que marca la diferencia eres tú, desde tu testimonio, desde que ellos vean la empresa o la gente que te rodea, la gente que está trabajando contigo, los artistas, los músicos, vean algo en ti diferente. Claro. Y no necesariamente uno tiene que llegar allá como que no, tienes que hablarles de Dios y tienes que predicarles, no, simplemente con tu actitud, con tu testimonio y que tú tengas a Dios en tu corazón, tú sabes que tú vas a reflejar eso. Con eso basta para todo. Exactamente. Entonces, ahí volviendo a lo que está diciendo, si hablamos un poquito de eso, o sea, ¿dónde podría trabajar uno entonces para no? No, entonces yo no sé. O sea, sería solamente en la iglesia. Solamente en la iglesia. Y eso, ¿no? Y eso. Porque, pues, seamos sinceros, se ven muchas cosas en la iglesia. En la viña del Señor, como dicen, se ve de todo. Sí, exactamente. O sea, pues... Ahora, Johnny, hablando, bueno, un poquito más profundo de esto. ¿Cómo hacer para, en ese medio, seguir siendo luz y no ser oscuridad? Pues yo creo que tener muy claro quién eres, ¿no? Y qué vas a hacer y qué quieres llegar a hacer en tu vida, ¿sí? Yo creo que si tú tienes una meta, si tú tienes un sueño, si tú tienes un camino y caminas sobre ese camino, primero pues vas a estar bien. Y me hablo en ese camino, no me voy a meter tanto ahorita en lo cristiano, sino en lo ético, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, o sea, volvemos al mismo ejemplo de que estás en una empresa, pues tú no puedes llegar tomado a tu empresa. O no puedes estar ahí con la empresa y aceptar trago en la empresa. Eso está totalmente permitido. En la música sí pasa algo que es muy abierto, es muy amplio. Sí. Hay alguna gente que aceptan otras cosas y no. ¿Qué pasa? Te voy a hablar desde lo profesional y desde lo ético. Yo lo veo como un trabajo, yo lo veo como una empresa. Entonces, siempre que voy a ensayar, siempre que voy a tocar, siempre que voy a estar en el hotel, en el avión, sí, estoy trabajando. Yo desde que estoy ensayando, estoy trabajando. Entonces, mi pensamiento primero es de trabajo, o sea, que yo no voy a ser responsable de mi trabajo, de llegar borracho, de llegar tarde, de decir groserías, de todas esas cosas, no lo voy a hacer porque simplemente es mi trabajo. Entonces, tengo que ver eso como algo muy profesional, ¿sí? Entonces, primero verlo desde un trabajo firme. Y lo otro es saber quién eres tú en Dios. O sea, si tú eres firme en Dios, si tú tienes una relación con Él y sabes que lo amas y sabes que está bien y que está mal, pues tú sabes que no vas a caer en nada. Yo creo que todo está siempre en el carácter.
no sé si espiritual o en el carácter de uno, de decir no a algunas cosas. Y lo que te digo, solamente con la gente que te rodea sabiendo que tú eres luz y que tienes a Dios en tu corazón, simplemente no te van a ofrecer, no van a contar contigo para ciertas cosas. Entonces uno como que, uy, ¿y cómo voy a hacer? No, simplemente sé tú, que Dios mismo se va a encargar de que a ti no te contaminen, de que a ti no te toquen, de que a ti no te hagan, que a ti no te inviten. Sí, tremendo, tremendo. Claro, porque si, de repente si llegamos a salir a trabajar como lo haces tú y tú te encuentras con una persona falta de carácter y le ofrecen esas cosas, pues que no ha mostrado quién es, pues yo pienso que va a ser complicado que se mantenga Exacto. en ese medio. Sí, total. Pero bueno, otro punto aparte que te pregunto aquí, ¿cómo ves tú el servicio a Dios? ¿Qué crees tú? Que a pesar de trabajar en la música secularmente, como lo estamos llamando, ¿vale la pena seguir sirviendo a Dios? Siempre vale la pena, porque siempre que, bueno, voy a hablar de mi contexto, ¿no? O sea, para mí siempre va a valer la pena, porque como yo crecí en un hogar cristiano, siempre desde pequeño fui a la iglesia, siempre desde pequeño me interesó la batería, siempre me gustó la música. Mi primer sueño, y yo creo que el primer sueño de muchos, el primer anhelo, la primera meta de tocar era en la iglesia. Sí, o sea, tú no pensabas en tocar ni siquiera con Marcos Witt ni nada. Tú solo querías tocar en tu iglesia. Ese iba a ser tu primer sueño. Ese era tu primer lugar, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, ese primer sueño nunca se puede olvidar. ¿Sí? O sea, a ti nunca se te puede olvidar cuál fue tu primer sueño, de a dónde Dios te sacó, de dónde Dios te está respaldando. Y para mí servir es una cosa increíble, o sea, servir y tocar en mi iglesia es súper bien, me siento a gusto, y siempre que voy a la iglesia, siempre que voy de una gira de tocar en escenarios gigantes con multitud de personas, siempre son los sábados o los viernes, ¿sí? Y siempre llego a la iglesia, mi iglesia es muy pequeña, entonces siempre llego a la iglesia y siempre como que uno dice es agradecido con Dios porque independientemente con el que tú estés tocando, para mí siempre mi primer sueño y mi sueño más grande siempre fue tocar en la iglesia. Claro. O sea, el servicio para mí fue lo primero. Entonces, es algo que para mí es demasiado importante. Para mí, no sé si para otros, pero para mí es muy importante. Claro que sí, es muy importante. Yo pienso que aún, yo le diría la verdad a muchos porque pues he vivido temporadas en las que me ha tocado, igual como tú, trabajar. De pronto no he estado de giras, no he estado de tours, pero sí he tenido temporadas donde me tocó trabajar. Y yo decía, bueno, hay cansancio, hay mucho cansancio. O sea, del que tú llegues a un sábado, domingo en la madrugada, 4, 3 de la mañana, uno dice, bueno, estoy cansado, mi cuerpo, claro. Tu mente te dice, hey, ¿sabes qué? Descansa. ¿Sí? Claro. Duérmete. Sí. Pero sabes que a las 7, 8... Tienes que estar ahí en la iglesia orando. Otra vez cogiendo las baquetas, el micrófono, el piano, sea lo que sea que hagan. Entonces uno dice, bueno, vale la pena. Al final del día yo creo que terminas más cansado, pero uno termina diciendo, vale la pena. Vale ¿Por qué? la pena. Porque uno no se olvida de quién le dio ese talento. Claro, como tú lo dices, de lo primero. El primer sueño fue tocar en la iglesia. El primer amor. Tocaste batería en la iglesia, aprendiste en la iglesia y luego te profesionalizaste. ¿Sí? Pero yo pienso que siempre vamos a decir, vale la pena. Vale la pena, sí. Una última pregunta, John. O bueno, no. Te voy a pedir que le digas a todos esos músicos que sienten que están un poco frustrados, ¿sí? ¿Qué les dirías? ¿Tú qué les dirías? Yo les diría que no dejen de soñar. O sea, sueñen y sueñen en grande. Ahora, para llegar a ese, uno no puede soñar y solamente que el sueño quede ahí, ¿no? Sino que para lograr el sueño siempre tienes que prepararte. Día y noche, prepárate, estudia, toca diferentes géneros, toca diferentes cosas, porque sí o sí te va a llegar la oportunidad, sí o sí va a llegar tarde o temprano. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, a mí todavía no me ha llegado, no, yo no sé qué, pero sí o sí en algún momento te va a llegar la oportunidad. Pero para que llegue la oportunidad, y cuando llegue la oportunidad, tú tienes que estar preparado y tienes que tener ese talento al máximo, tienes que estar bien. Entonces, como que siempre yo digo, como que sueñen, mírate, si tú te ves tocando con
Bruno Mars, si te ves tocando con artistas grandes, mírate allá. Y cada vez que estudies, di, no, es que yo tengo que ser el mejor y tengo que estudiar y tengo que hacer esto porque es que yo voy a llegar allá. Y te lo aseguro que allá vas a llegar. Bueno, ahorita voy a tocar un poquito de fibra aquí, porque yo sé que tú tienes claro esto y por eso te lo voy a decir. ¿Qué le dirías también a esos líderes, pastores, ministros, que de pronto creen que los músicos de su iglesia están haciendo mal al salir a trabajar? ¿Qué podrías decirles tú? ¿Qué les aconsejarías? Yo les diría que, o sea, yo entiendo el trabajo de ellos, ¿no? Entiendo el trabajo de protegerlos, de cuidar a las ovejas, de cuidar a los discípulos, y es muy bonito y de verdad que se les agradece. Pero lo que les digo es una cosa totalmente laboral y profesional. Entonces siento que en vez de cortar esas alas laboral y profesionalmente, deberían impulsarlo. O sea, en vez de yo decirte a ti como no vayas allá, debería yo decirte, vas a hacerlo, pero ten en cuenta esto, vamos a trabajar en esto y esto, para que cuando tú llegues allá puedas estar confiado, puedas estar cimentado, puedas estar firme, puedas estar bien. Yo les diría eso, que en vez de cortar los sueños y de cortar las alas, motiven a los jóvenes de la iglesia, motiven a la gente que tienen al lado y motívenla con la palabra, denle los consejos que tienen que darles, porque si él quiere llegar allá, lo mejor es que ustedes lo impulsen. Y yo creo que a esos pastores y a esos líderes uno los recuerda con mucho cariño, ¿no? Como es que él me enseñó, él me dijo esto que yo hoy estoy viendo que yo no voy a hacer, él me aconsejó y me dijo tal cosa. Esos pastores que tú dices, en el momento se te viene esa palabra, ¿sí? Más que los que uno dice, no, es que allá no me dejaron, no, es que allá yo no sé qué, y es que allá yo no pude. Entonces, más que todo es como pónganse también en los zapatos de la otra persona y lo que les digo es algo totalmente más laboral, es más profesional, es un sueño, es tocar, es pasión. Eso les digo. Mira que hace unos días escuchaba a alguien decir, ¿será que adoro más a Dios como líder, ¿no? Como líder, como pastor, adoro más a Dios frustrando a mi discípulo, o adoro más a Dios cuidando su corazón y cuidando su área laboral? Claro, total, y es que es así. Y es que siempre te dice como que, no, es que tú tienes que adorar, yo no sé qué. Y la palabra de Dios lo dice, todo lo que respira lo dijo ya. Sí, entonces, para dejarlo ahí en sus mentes, en sus corazones, chicos y líderes, yo preferiría ver a un discípulo, a alguien que esté bajo mi cargo, preferiría verlo feliz, ¿sí? En su trabajo, con su familia, siendo proveedor de su familia, ¿sí? Trabajando bien, preferiría verlo así que frustrado, sin poder tocar y que le cause aún más fastidio servir a Dios. Total. Yo creo que cuando permitimos y apoyamos a estas personas a que salgan adelante, vamos a adorar a Dios y vamos a ayudarlos a ellos a que adoren más a Dios también. Listo, firme. Bueno, Johnny, muchas gracias por acompañarnos en Más Radio, en Más Podcast, y no se pierdan porque vienen muchas cosas más interesantes. Gracias.